consultas, ¿no? No hay dudas. Ah, sí, en el aula virtual las voy a colocar, ¿ya? Todo lo que es el material, las diapositivas, lo voy a colocar en el aula virtual. Y no se olviden que su seminario también tiene que ser en el aula virtual. Por favor, traten de organizarse ya para la siguiente semana de esta, la otra que me toca con ustedes. Bueno, cada 2 semanas me toca con ustedes, ya los grupos. O en esos días, ¿no? Su delegado, yo le tengo mi teléfono, me escriba, doctora, estos son los grupos y asignamos ya los temas, ¿no? Para su seminario. 10 integrantes, ¿ya? En el caso 62 son ustedes, 2 grupos serán los de 11. Bien, chicos, vamos a hablar sobre el laboratorio clínico en el proceso inflamatorio infeccioso, ¿ya? Como les dije en un inicio, el propósito del curso es de ayuda diagnóstica, en realidad es ir de la mano, ¿no? Con lo que ustedes están desarrollando en la parte de medicina, ¿no? Potenciar, que sería, claro, potenciar los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿no? En medicina, ¿no? Ven un capítulo o dentro del desarrollo de sus temas, ¿no? También ven la parte diagnóstica, ¿no? Tocan, si bien es cierto, no de manera tan profunda, ¿no? La parte del laboratorio o la parte de radiología, pero siempre lo tienen en consideración, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de neumonía, en la parte de infecciosas, hablarán pues de métodos deductivos, ¿no? De método de escudo, hablarán de una placa radiográfica, ¿no? O cómo es que se aprecia una placa radiográfica, por ejemplo, un derrame, no sé. Entonces, el propósito del laboratorio y de radiología en el recurso de diagnóstica es tratar de reforzar los conocimientos que ustedes también ya han adquirido en medicina, ¿no? Existe en realidad una gran diversidad de pruebas que se presentan o que se elevan frente a un proceso inflamatorio y más aún frente a un proceso inflamatorio infeccioso. O sea, inflamación no es lo mismo que infección, por eso dice ahí inflamatorio infeccioso. Un proceso inflamatorio lo puede desarrollar un proceso infeccioso, viral, ¿no? Bacteriano, micótico, o un proceso no infeccioso, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, puede desarrollar o desencadenar el proceso inflamatorio. Entonces, existe una gran diversidad de pruebas, sin embargo, si bien es cierto, muchas de ellas son muy sensibles, pero pocos son específicas para un proceso inflamatorio de tipo infeccioso. Estamos hablando de un proceso ya sea bacteriano, micótico, ¿no? O viral. Entonces, vamos a desarrollar algunas de estas pruebas, ¿no? Que justamente tienen el propósito, ¿no? De identificar el proceso inflamatorio infeccioso. No sin antes mencionar que la respuesta inflamatoria, ¿no? O inflamación corresponde a la acumulación de componentes celulares, dentro de ellas leucocitos, proteínas plasmáticas, líquido derivado de la sangre, en un tejido extravascular infectado. Con ese propósito de tratar de eliminar a esa sustancia, ¿no? A ese microorganismo o a ese agente que ha desencadenado la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, van a participar una serie de mediadores, ¿no? Leucocitos, proteínas de complemento, los reactantes de fase aguda, ya sean estos reactantes que muestran niveles incrementados, hablamos de reactantes positivos, o aquellos reactantes que muestran valores disminuidos, que hablamos de los reactantes negativos, ¿no? Un positivo, por ejemplo, vendría a ser la PCR y un negativo podría ser la albúmina. Cuando hablo de positivo o negativo, me estoy refiriendo que su valor sobre el valor de referencia normal está por encima del 25% para el valor positivo, ¿no? O por debajo del 25% sobre el valor normal, ¿no? Para ese marcador. A su vez, existen cambios como la vasodilatación, el aumento del flujo sanguíneo, aumento de la adhesividad de los leucocitos, aumento de la permeabilidad de los vasos a las proteínas y líquidos plasmáticos. Después se forma la fibrina, que el propósito de la fibrina es limitar la diseminación al organismo. ¿Por qué desarrollamos este tema de los marcadores, ¿no? O marcadores, o por qué estamos hablando de estas pruebas infecciosas? Porque la mayoría de enfermedades que acuden a emergencias, a consultorios, ¿no? Sobre todo a las salas de urgencias, son procesos infecciosos, ¿no? Y dentro de los infecciosos, los procesos infecciosos bacterianos, ¿no? Hay estudios, ¿no? que por ejemplo, un estudio que realizaron en España, donde escriben, ¿no? Que el 10% de todos aquellos enfermos que acuden a la urgencia, ¿no? corresponden a un proceso infeccioso
no solamente hacer el diagnóstico, sino también determinar su valor pronóstico o el pronóstico y también tomar decisiones, ¿no? Si este paciente se hospitaliza o no, decidir si va a recibir tratamiento antibiótico o no, e incluso hay pruebas que te indican, ¿no?, en qué momento tú debes dejar de prescribir antibióticos. Entonces, por eso es que estudiamos a estos marcadores, ¿no? Entonces, administrar tratamiento antibiótico, tomar decisiones diagnósticas terapéuticas de manera precoz, a través de pruebas complementarias, ¿no?, cultivos, entre otros, van a tener el propósito, ¿no?, de mejorar, ¿no?, la tasa de supervivencia, sobre todo cuando estamos en un contexto de infecciones bacterianas graves, ¿no?, como una bacteriemia, una sepsis o un shock séptico. Si bien es cierto, yo siempre les digo, la clínica es muy importante en la toma o la decisión, ¿no?, de indicar algún examen en laboratorio, ¿no? Pero muchas veces la sintomatología clínica, estamos hablando de los signos y síntomas, son muy inespecíficos, ¿no? Fiebre no solamente está en el proceso infeccioso bacteriano, también puede ser en el proceso infeccioso viral, ¿no? Entonces son muy inespecíficos la sintomatología, por lo tanto, he ahí, ¿no?, la importancia de por qué debemos de conocer estos biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección, ¿no?, ya que van a ser de gran ayuda para el médico, mejorando el diagnóstico y el manejo. Bueno, cuando hablamos de procesos bacterianos, ¿no?, hay que recordar, ¿no?, que hay enfermedades, ¿no?, que usualmente terminan en ese desenlace, ¿no?, que vendría a ser la sepsis, ¿no?, y este estado, ¿no?, de la persona sepsis es un estado en el cual el tiempo es muy importante, ¿no? El tiempo de actuación diagnóstica y obviamente también terapéutica es muy importante. Sepsis, por ejemplo, claro, de enfermedad tiempo-dependientes. Si no hago un diagnóstico adecuado, no instauraré un tratamiento adecuado y por lo tanto va a estar asociado a que empiezas a ver tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es que surgen los diagnósticos de biomarcadores. Bueno, estos son los criterios generales de sepsis. Si bien es cierto, fiebre, frecuencia cardíaca, taquipnea, no está aumentada, edema, ¿no?, o pueden ser criterios para definir sepsis, pero son muy inespecíficos en algunas circunstancias, ¿no? Existen otros marcadores que me podrían coayudar, ¿no?, al diagnóstico, por ejemplo, la leucocitosis, ¿no?, mayor aldosterona, o leucopenia en casos ya muy graves, leucocitosis con neutrofilia, a lo mejor, ¿no? O cuando en el frotis de sangre periférica yo encuentro, ¿no?, más del 10% de formas inmaduras, hablamos de la desviación, ¿no?, y de la desviación izquierda. Por otro lado, tenemos otros marcadores que son los retardos de fase aguda, como son la proteína C reactiva, ¿no?, o la procalcitonina elevada, que se van a estar por encima ante un proceso séptico por encima de las dos desviaciones estándar de su valor normal, ¿no? Y hay también, ¿no?, exámenes o pruebas, ¿no?, manifestaciones, ¿no?, o variables hemodinámicas como hipotensión, ¿no?, que están presentes en un proceso séptico. Podemos tener también dentro de una sepsis marcadores que nos indican, ¿no?, una falla, una difusión orgánica, como una trombocitopenia, ¿no? Si bien es cierto, en un proceso inflamatorio reciente lo que vamos a encontrar es trombocitosis, ¿ya?, es un reactante de fase aguda. Ya cuando existe una disfunción orgánica, vamos a encontrar trombocitopenia, ¿no?, menos de 100.000 plaquetas en sangre periférica, e incluso, ¿no?, hiperbilirrubinemia, ¿no?, más de 4 miligramos por decilitro. ¿Qué me indica la hiperbilirrubinemia? ¿Pero de quién? Que usualmente lo que hay es una destrucción, ¿no?, de las células rojas. Hay pruebas, ¿no?, dentro del contexto de la sepsis también que me indican de que está generándose, ¿no?, un daño a nivel del tejido, como es el nivel de lactato, ¿no? El nivel de lactato, incluso, ¿no?, algunos están por encima de 4, son sugerentes, ¿no?, de alta mortalidad. Bueno, sepsis graves es sepsis más disfunción orgánica, y otro concepto de shock séptico es sepsis grave más hipotensión, ¿no?, refractario a intravenosos, o sepsis más hiperlactemia. Ya. Entonces yo les estoy hablando de marcadores, ¿no?, de procesos infecciosos, pero ¿qué cosa es un biomarcador, ¿no? Es una pequeña molécula medible, una muestra biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyas concentraciones habitualmente séricas se constituyen indicadores de grado de respuesta inflamatoria sistémica provocado por un proceso infeccioso. La utilidad diagnóstica pronóstica, ¿no?,
incluso de decisión terapéutica. Estos son algunos criterios de un marcador ideal. No todos cumplen, ¿no?, con estos criterios, pero un marcador ideal debería permitir un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿no? Cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo, identificar a los pacientes con infección grave, estamos hablando de sepsis, ¿no?, sepsis grave o síndrome de shock séptico, con una máxima sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo, y descartar casos con riesgo de mala evolución con la mayor especificidad y valor predictivo negativo, ¿no? Un marcador ideal debería permitir monitorizar la evolución de la infección bacteriana y su respuesta al tratamiento de forma residual para la terapia antibiótica. Bueno, aquí les traigo toda una lista de marcadores, ¿no?, biomarcadores de procesos inflamatorios infecciosos, pero sin embargo pues hay pocos que están subrayados en realidad, ¿no?, en rojito. Todos los demás existen, ¿ya?, pero no han sido reproducidos, ¿no?, o no comúnmente uno lo va a solicitar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos de ellos, como por ejemplo las citoquinas, ¿ya?, si bien es cierto son muy específicas y sensibles tanto para la parte diagnóstica como para la parte pronóstica en cuanto a procesos infecciosos, inflamatorios, infecciosos, la habilidad, ¿no?, la estabilidad de la muestra hace que no sea de mucha utilidad. Por eso es que no se suele pedir una interleuquina, por ejemplo, cuando una interleuquina C, lo que se produce una sepsis, ¿no? A diferencia, ¿no?, de estas proteínas de reactante de fase aguda, que no son las únicas, ¿no?, la PCR y la PCT, sino hay otras, ¿ya? Por ejemplo, el filinógeno, ¿no?, la ferritina también, pero esta PCR y la PCT suelen ser las más utilizadas, ¿no?, tanto para la parte diagnóstica como para la parte pronóstica de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la PCR se ha relacionado con infecciones bacterianas, sepsis, gravedad, sepsis grave, ¿no?, shock séptico, bacteriemia, mala evolución, asociados incluso a mortalidad, y sirven como guía de tratamiento antibiótico, ¿no? Si bien es cierto, si quiero comparar PCR con PCT, que la PCT tiene la misma, ¿no?, los mismos, podemos decirlo, beneficios, ¿no?, en cuanto a lo que es diagnóstico, lo que es pronóstico, incluso instalación de tratamiento en caso de la PCT, la sensibilidad y la especificidad de la PCT es mucho mayor que la del PCR. Bueno, PCT para el diagnóstico, PCT es la clorocitonina para lo que debería ser el pronóstico, ¿no? Se ha relacionado con infección bacteriana, sepsis grave, ¿no?, sepsis grave o shock séptico, con la mortalidad. Me sirve para predecir lo que es bacteriemia, me sirve para determinar, ¿no?, que está yendo el paciente, está evolucionando mal, ¿no?, tiene una falla orgánica, por ejemplo, ¿no?, la necesidad o no de dar un tratamiento, o incluso, ¿no?, si en caso los valores, ¿no?, de la propaspirina mejora, yo puedo decir hasta aquí, ¿no?, ya no debo instaurar el tratamiento antibiótico. Ya, tenemos otro marcador que está aquí subrayado, que es el lactato, ¿ya? Este lactato no me sirve tanto para hacer el diagnóstico, lo que me sirve para hacer el pronóstico. ¿Por qué no para el diagnóstico? Porque se le da pues ya en estados ya más avanzados de la enfermedad. Ya esto surge como consecuencia de la destrucción celular, ¿no?, que se da bajo el contexto de una CID, por ejemplo, ¿no?, o bajo el contexto de un shock séptico. Entonces, un mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular, predictor de mala evolución, gravedad, nuevamente, shock, sepsis grave, y SSG, que es SG es ingreso grave, y SS es el shock séptico, ¿ya? Y mortalidad, utilidad de seriación, ¿no?, y medición del aclaramiento, dice, ¿no? Después del tratamiento también sirve lo que debería ser el lactato. Ya, esos son, entre toda esa lista que ustedes ven de marcadores, ¿no?, los marcadores de procesos inflamatorios infecciosos, ¿no?, los más importantes. Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar de todos ellos, ¿no?, vamos a hablar de aquellos que ustedes sí van a utilizar y estamos seguros que lo van a pedir en algún momento de su práctica clínica. ¿Qué consideraciones deberíamos de tener y cinéticas, ¿no?, en relación a los biomarcadores de respuesta inflamatoria en enfermedades infecciosas? Bueno, ya de por sí la historia clínica es distinta, ¿no?, o es diferente en cada persona, ¿no?, en dependencia de qué estado infeccioso presente, ¿no? Hay que considerar al momento de interpretar un biomarcador la edad de la persona, incluso el sexo, ¿no?, porque los rangos referenciales son distintos.
todo lo anteriormente mencionado es importante recordar, ¿no? El paciente tomó un antibiótico y si ese antibiótico lo tomó 72 horas, porque se ha visto que muchos de los biomarcadores muestran niveles más bajos y eso está relacionado al consumo de antibiótico previo, ¿no?, a las 72 horas. ¿Cuánto tiempo de evolución de sintomatología tiene y posible agresión bacteriana, ¿no? Dentro de la cinética de los biomarcadores, hay biomarcadores que se elevan pues, tras el paso, ¿no?, de 2 horas, hay otros que se elevan a las 6, ¿no?, otros a las 12. Y en el caso del lactato, ¿no?, mucho ya más tardío, ¿no?, cuando ya hay un cuadro de CID. Entonces es importante el tiempo de la evolución de la sintomatología. Junto con ello también valorar la propia cinética de los biomarcadores, ¿no?, el tiempo de pico máximo sanguíneo de la respuesta del biomarcador y vida media, ¿no?, condición con la cual va a condicionar su utilidad y determinar cuáles de ellos son los más indicados, ¿no?, razones por las cuales muchas veces, a pesar de su negatividad de los resultados, yo tengo la sospecha aún que son infectos sintomatológicos infecciosos, una sepsis, ¿no?, salen negativos, tendré que repetir, ¿no?, esos exámenes a las 6 horas y sigue saliendo negativo a las 8, a las 12 o a las 24, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la PCR, esto se eleva de 100 a las 12 horas, ¿no? Algunos dicen entre 12 o 14. En cambio, de la PCT tiene un tiempo elevado más corto. Entonces, si yo quiero tomar una PCR, porque es lo único prueba, ¿no?, la inflamatoria infecciosa que tengo en mi laboratorio, entonces, y si lo tomo precozmente a las 2 horas de pasar el proceso infeccioso, lo más probable es que me salga negativo. Entonces, por eso es necesario muchas veces repetir, ¿no?, repetir el examen, ¿no?, entre este rango de horas. Bueno, ¿cuándo es oportuno, bajo el contexto de sepsis, hacer el diagnóstico, ¿no?, entre la segunda y las 24 horas del inicio del estudio de bacterias? ¿Por qué? Porque en este periodo se va a poder instaurar un tratamiento y se espera pues una mejor respuesta, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no?, la importancia de tomar, ¿no?, utilizar los biomarcadores y si es posible volver a repetirlo, ¿no?, en los casos anteriormente mencionados. ¿De qué depende que los biomarcadores aparezcan, ¿no?, o se muestren a nivel sérico? De todos aquellos factores que lo estimulan, ¿no?, como todo prácticamente las interleuquinas que están participando en el sistema inflamatorio. Hablamos de interleuquina 1, 6, 8, 10, ¿no?, factores de necrosis tumoral, las cuales pues tienen una rápida respuesta y hacen pues que alcancen su nivel máximo, ¿no?, y como consecuencia de ello pues surgen los biomarcadores, ¿no?, en caso de la PCR, la PCT, ¿no?, y la LDH, que suelen ser, ¿no?, reactantes, estos dos primeros reactantes de fase aguda positivos. En esta gráfica ya vamos a ver un poquito de lo que es la cinética de estos principales, tanto de la propalcitonina como de lo que vendría a ser la PCR. La propalcitonina es este rojito, y la PCR es esta que es un color café, ¿no? Como pueden apreciar, la propalcitonina tiene en cuanto a tiempo, ¿no?, su elevación o su positividad se hace más precoz ante un proceso infeccioso, ¿no?, inflamatorio infeccioso. A partir de las 2 horas o 3 horas ya se está elevando, ¿no?, y su pico máximo suele ser, ¿no?, entre las 12 horas, ¿ya?, y tiende a descender una vez pasado, ¿no?, el estímulo, su tiempo, ¿no?, de eliminación también es un poco más corto, a diferencia de la PCR, ¿no?, que se empieza a elevar, ¿no?, a las 12 horas, ¿no?, cuando está en pico máximo la PCT, y su periodo máximo, ¿no?, suele ser entre las 24 y las 48 horas. Y se menciona también, ¿no?, de que si queremos comparar lo que es propalcitonina con PCT, el tiempo de eliminación de la PCR suele ser posterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si ya pasó el proceso inflamatorio infeccioso que estaba ocasionando que se eleve la PCR, se eliminó, podríamos decir, el proceso inflamatorio, aún la PCR o los valores de PCR van a persistir, van a estar presentes, ¿no? Entonces, no me sirve para mucho valorar, ¿no?, si la persona ha resuelto su cuadro o no, a diferencia de lo que debería ser la PCT. Vamos a hablar de la proteína C reactiva. Tiene este nombre porque esta proteína C reactiva precipitó el polisacárido C del estreptococo pneumoniae. Es una pentraxina sintetizada por el hígado y
es una de las pruebas pues, que todo laboratorio tiene, ¿no? Por lo tanto, se utiliza, ¿no?, como un biomarcador de referencia de respuesta inflamatoria sistémica. Lamentablemente tiene limitaciones, ¿no? Entre ellas se encuentra la cinética, que es un momento que expliqué, ¿no?, el tiempo tardío que tiende a elevarse a comparación con la proteína 12 horas, ¿no?, 12 a 12 horas elevarse la PCT, y que no solamente un proceso infeccioso eleva la PCR, sino también un proceso inflamatorio de cualquier tipo. Por ejemplo, lupus, una artritis, ¿no?, eleva la proteína C reactiva. Procesos neoplásicos también eleva la proteína C reactiva. E incluso, ¿no?, frente a condiciones de aterosclerosis, para predecir el riesgo de aterosclerosis, ¿no?, riesgo trombótico, se utiliza la determinación de la PCR a través de la medición de la PCR ultrasensible, ¿no?, de esas personas que pueden padecer a futuro, ¿no?, un riesgo de aterosclerosis. Los valores normales entre 0 a 8 miligramos por litro, en dependencia de la edad y del sexo y de la raza, ¿no? A partir de los 10 años sube, 70 años, perdón, sube a 10 miligramos, que es el límite superior, y podemos, ¿no?, calcular la PCR en dependencia de la edad a través de esta fórmula, ¿no?, que es, por ejemplo, mujeres de 25 a 30 años, se fija su límite superior sumando, ¿no?, 7 miligramos al cociente de edad, entre 65, ¿no?, en el caso de hombres que van de 25 a 70 años, ¿no?, sumando 1 miligramo por litro al cociente de edad entre 65, ¿no? Bueno, estas son algunas situaciones de lo que yo les mencionaba, que no solamente el proceso infeccioso te eleva, ¿no? Por ejemplo, el infeccio intenso hace que tus niveles estén elevados, ¿no? Un resfriado común no es usualmente, no es ocasionado por una bacteria, igual, ¿no?, elevado. El embarazo, ¿no?, procesos no sistémicos, ¿no?, gingivitis, ¿no?, una convulsión, la infección, la obesidad, ¿no?, van a niveles elevados a estos rangos. Elevación moderada en pancreatitis, tumores malignos, ¿no?, enfermedades tejidos hemorroideas, y elevaciones altas, mayores a 10, ¿no?, en procesos bacterianos, las cuales tenemos una sensibilidad y especificidad de 25%, ¿no? Y si se dan cuenta, no solamente niveles muy elevados están en procesos bacterianos, ¿no?, sino también en traumatismo graves accidentes, por ejemplo, o vasculitis sistémica. Entonces, muy específico, ¿no?, para el diagnóstico de infección bacteriana. A diferencia de la procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Es un precursor de la calcitonina, que se secreta en lo que es la glándula tiroides. En condiciones normales se secretan mínimamente, de tal manera que esta procalcitonina va a ser indetectable en el suelo, ¿no?, de una persona normal. Pero ¿qué pasa frente a procesos infecciosos, ¿no? No solamente la tiroides, si en caso tiene tiroides, ¿no?, va a sintetizar la procalcitonina, ¿no?, sino también otras células del organismo, no solo la tiroides. ¿Y qué es lo que estimula, ¿no?, esto? Las endotoxinas de las bacterias. Entonces, por eso es que solo bajo estas circunstancias, porque es bacteriano, ¿no?, se ha demostrado que están elevados. Sería ideal, ¿no?, pero lamentablemente tiene falsos positivos. ¿Ya? Te vamos a ver. En la mayoría de veces, ¿no?, solo se elevan frente a circunstancias bacterianas. Se les dice el tema de la endotoxina, ¿no?, de las bacterias que estimulan, ¿no?, unos que se secreten y otros inhiben que se conviertan de a calcitonina, ¿no?, de procalcitonina a calcitonina, ¿no?, recordando que la procalcitonina es el precursor, ¿no?, de la calcitonina. La procalcitonina sirve no solamente para el diagnóstico de procesos infecciosos, sino también para poder decir, ¿no?, si es que está en bacteriemia, si es que está en un cuadro quizás ya mucho más grave. Aquí tenemos un valor normal, ¿no?, para unas sanas, según sus puntos de corte expresados en nanogramos por mililitros, menor a 0.05. No es sugerente de una infección bacteriana posible mayor a 0.1, probable mayor a 0.5, ¿no? Posible sepsis, ¿no?, que estamos hablando de una gravedad mayor a 0.5, probable bacteriemia, valores entre 1 y 2,
Pacientes, ¿no?, con infecciones virales van a tener siempre valores, ¿no?, menores a 0.5, pacientes con infecciones bacterianas localizadas igual, menores a 0.5, e inflamación crónica a enfermedades menores a 0.5. Entonces sus rangos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, se encuentran entre 5 y 10 son muy diferentes de ya gravedad del cuadro, ¿no?, sepsis grave o shock séptico, ¿no? Entonces no solo es diagnóstico, ¿no?, sino también gravedad del cuadro, ¿no? Lamentablemente hay falsos negativos y hay falsos positivos, pero si queremos compararlo con la PCR es menor, ¿no? Falsos negativos, ¿qué quiere decir, no? Situaciones en las cuales la procalcitonina está normal, pero la persona está infectada, ¿no?, con un infeccioso tipo bacteriano. Cuando yo tomo pues la evaluación mucho antes, ¿no?, de que espere esa elevación, ¿no?, el pico a las 12 horas, como mencionaba, empieza a elevarse entre las 2 a las 6 horas, ¿no? Se ha determinado en fases precoces cuando yo tomo en ese tiempo, ¿no?, antes de las 6 horas de la enfermedad. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, nuevamente, ¿no?, si tengo alta sospecha de que tengo un proceso bacteriano, ¿no?, debo repetir nuevamente la procalcitonina. Cuando se trata de una infección localizada en pie no absceso, en un endocarditis subaguda crónico o en infecciones bacterianas intracelulares, ¿no? Ahí ha mostrado un falso negativo la procalcitonina. Falsos positivos, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso bacteriano infeccioso está ausente, pero mi procalcitonina, mi resultado de procalcitonina está positivo, ¿no?, o sugerente de un proceso infeccioso bacteriano. Neonatos, ¿ya?, pero en ellos simplemente se va a regularizar, ¿ya?, en el lapso de 48 o 72 horas, ¿verdad? Si los neonatos sanos pueden tener valores de procalcitonina elevada, pero si yo tomo las 72 horas de medición, nuevamente lo repito, va a estar normal. Trauma grave o cirugía mayor reciente, ¿no?, pero sus cifras no van a ser pues de 5 o de 10 como sepsis, ¿no?, van a ser menores, entre 1.5 a 2, ¿no? Invasión fúngica, ¿no?, masiva, por ejemplo, no es bacterias, estamos hablando de hongos, ¿no?, pueden estar niveles elevados que están menores a 5, ¿no?, entre 2 a 5, shock cardiogénico grave, igual, ¿no?, entre 2 a 5, infección Plasmodium falciparum, la malaria, entre 2 a 5, anomalías importantes de perfusión, ¿no?, cáncer, ¿no?, cáncer medular de tiroides, pueden mostrar niveles elevados, cáncer hipositoico del pulmón, síndrome carcinoide, isquemia mesentérica, pancreatitis, ¿no?, van a existir cifras elevadas, pero no tanto mayores a 5 o 10. Algo importante dentro de la determinación de este marcador es la medición o la doble medición que debemos realizar, ¿no? ¿Por qué hacemos esta doble medición? Porque queremos saber, ¿no?, si es que la enfermedad está progresando o si es que la enfermedad está resolviéndose. Entonces, determinar el porcentaje de dos medicinas que puede indicar bien la progresión de la respuesta inflamatoria y la infección, ¿no? El aclaramiento de la procalcitonina en un 30-50% de ascenso o descenso son muy significativos de progresión o de solución, ¿no? El valor de referencia del cambio clínico, que es la BRC, estimado en 0.45, evita la debilidad interpersonal imposible de poder a partir de la impresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo un resultado de 1, ¿ya?, de procalcitonina, ¿no?, pero pasa 2 horas y quiero ver, ¿no?, cómo su comportamiento, me sale 1.30, ¿no? Es esperable, ¿no?, esa variabilidad, ¿no? O sea, es normal que yo espere esa variabilidad, ¿no? Así como también es normal que ya no sea 1, ¿no?, sino sea 0.90. Yo espero esa variabilidad, ya, pero por encima o por debajo de ese 0.45 ya es sugerente bien de progresión o ya es sugerente bien de resolución, ¿no? Se espera entre 30 a 50%, ¿no?, progresión o resolución. Por lo que si hay una variación, ¿no?, mayor al valor de referencia de cambio clínico, siempre habrá que considerar una evolución clínica, ya sea para mejoría o ya sea para empeoramiento. Procalcitonina versus PCR o PCR versus procalcitonina. La procalcitonina siempre es superior a la PCR para distinguir infección bacteriana, tanto de otras causas de respuesta inflamatoria como infección vírica. La utilidad de la procalcitonina para sospechar infección bacteriana sea susceptible de shock séptico, ¿no? Es una tabla comparativa entre los dos, ¿ya?, la procalcitonina y la PCR.
y cómo es el comportamiento, ¿no? Con sus sensibilidades y especificidades del diagnóstico de infecciones bacterianas, ¿no? Frente a otras causas, ¿no? De respuestas inflamatorias no infecciosas, y en el diagnóstico de infecciones bacterianas frente a otras causas de infección viral, ¿no? Por ejemplo, la PCR tiene una sensibilidad para diagnóstico bacteriano, ¿no? Del 78% y una especificidad del 60%, ¿no? Para determinar o discriminar infección bacteriana y una no bacteriana, ¿no? La PCR tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 81% para discriminar una infección bacteriana frente a una infección viral, ¿no? Pero si nos damos cuenta, tanto la sensibilidad y la especificidad de la procalcitonina para eliminar el proceso infeccioso bacteriano o infeccioso versus los infecciosos bacterianos o los infecciosos virales siempre va a ser superior, ¿no? Tanto en la sensibilidad como en la especificidad comparada con la PCR. ¿Qué utilidades yo le puedo dar a estos biomarcadores que hemos mencionado, ¿no? Más que a la PCR, al PCR, ¿qué utilidad? Me sirve para predecir la bacteriemia, ¿no? ¿Para qué yo quiero predecir la bacteriemia, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué más hacer? O sea, no solamente me sirve decir hay bacteriemia, ¿no? Sino también quiero saber qué bacteria es la responsable de, ¿no? Hacer hemocultivos, hacer cultivos, ¿no? Administrar tratamiento antibiótico adecuado y de manera precoz, ¿no? Entonces, para eso me sirven esos marcadores, ¿no? Y como les decía, más la procalcitonina que la PCR. Miren, si ustedes tienen un nivel de procalcitonina cuantitativa entre estos rangos, ¿no? Menos de 0.5, de 0.5 a 1 o mayor de 1, ¿quién tendrá mucho más riesgo? ¿No? Aquella persona que tiene valores de 1 nanogramo por mililitro, ¿no? Más de eso, para evolución cirrosis grave o shock séptico. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué debo hacer? Si desde el punto de vista clínico no tiene criterios de sepsis, haré pues, a pesar de que no tiene criterios de sepsis, si tienen estos valores, tomaré pues hemocultivos, iniciaré tratamiento antibiótico, ¿no? Haré una monitorización clínica. Si tiene criterios clínicos, tomaré la misma conducta y adoptaré, ¿no? Tratamiento antibiótico. Si estoy en sepsis grave o en sepsis o en shock séptica, este paciente ya no va a ser manejado pues, de manera ambulatoria, ¿no? Sino va a ser manejado en general de cuidados intensivos. Ahora, si la procalcitonina está más de 10, existe más del 95-98% de probabilidad de bacteriemia y evolución a sepsis grave o shock séptico, ¿no? Hay un gran riesgo de mortalidad, ¿no? Y siempre pues valorar el ingreso a uso. ¿Qué pasaría, no? Si mi procalcitonina es menor de 0.5, ¿no? Nanogramo por mililitro. Si no hay criterios, ¿no? De infección, quizás no haya la necesidad de tomar el hemocultivo, ¿no? De todas maneras hay que evaluar de manera independiente el caso clínico, ¿no? Pero si hay criterios de sepsis, ¿no? De shock séptico, tengo que tomar después un hemocultivo, tengo que darle antibiótico, ¿no? Y controlar, ¿no? Tomar un nuevo examen. ¿Por qué? ¿Por qué tomar un nuevo examen? Porque a lo mejor, ¿no? La toma ha sido realizada recientemente, menos de las 6 horas, por lo tanto hay que repetir la procalcitonina, ¿no? A las 6, 12 o 24 horas, ¿no? O a lo mejor tratar de manera independiente porque se trata a lo mejor no una infección visceral, sino solamente una infección localizada. ¿Cuál es la utilidad más, ¿no? De la procalcitonina como guía de administración de la terapia antibiótica? Si tengo un valor menos de 0.1, la probable etiología bacteriana es casi imposible, ¿no? Entonces aquí no será necesario poner un tratamiento antibiótico. Lo mismo sucede, ¿no? Si mi valor está entre 0.1 a 0.24. Pero sin embargo, si el punto de corte está entre 0.25 y 0.5, entonces sí existe la probabilidad de que sea causa bacteriana y por lo tanto deberé dar tratamiento antibiótico. Lo mismo sucede cuando me encuentro pues, con valores de 1, ¿no? O con valores de 10, ¿no? Más aún con valores de 10, donde existe bacteriemia, debo realizar tratamiento antibiótico, ¿no? Y la conducta terapéutica anteriormente mencionada, que es su ingreso a la autonomía de la luz. En caso de neumonía, este marcador de la procalcitonina hay que sospecharlo, obviamente bajo el contexto clínico, ¿no? De todo un cuadro respiratorio, si el PST está mayor a 2 nanogramos por mililitro. Sirve, ¿no? La procalcitonina junto con las escalas que existen, ¿no? Para predecir
la capacidad predictiva de las escalas que existen, ¿no? Para este caso de neumonía, valorarlo en conjunto para ver si los pacientes, ¿no? Requieren, ¿no? Ingreso o no a unidad de cuidados. ¿Cómo más se ha hecho el uso de la procalcitonina? ¿En qué contexto más se lo ha tocado? ¿No? En el contexto de la meningitis. Existe un punto de corte, sí, ¿no? Entre lo que es la procalcitonina para meningitis bacteriana aguda versus una meningitis vírica, ¿ya? Algunos señalan que puede estar entre 0.2 y 0.5, ¿no? Con una especificidad y valor reducido del 90%, ¿no? Entonces, si yo tengo este punto de corte, probablemente, ¿no? Me encuentro en una meningitis de tipo bacteriano, ¿no? Son estudios, ¿no? Que indican. Otros, por ejemplo, indican que el valor, ¿no? O el punto de corte tiene que ser de 2.3 en la novela por individuo, ¿no? Los cuales se tuvo una sensibilidad del 87%, una especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo del 100 y un valor predictivo del 99%, ¿no? Entonces, bueno, son los diversos tipos de estudios que existen, ¿no? Para poder determinar los meningitis, ¿no? O cuando el valor puede estar por encima de 2 nanogramos por individuo, puede vivir mejor, ¿no? En una meningitis bacteriana de una viral. La LDH, ¿no? Otro marcador de pronóstico, ¿no? Es el mejor marcador de hipoperfusión hipoxia-tisular, incluye todas las valoraciones de pacientes con sepsis grave y shock séptico, Crucé y compañía, ¿no? Todos los pacientes con lactato mayor a 2.5 deben ser vigilados y monitorizados por su marcador independiente de gravedad, mala evolución clínica y mortalidad, y tiene mayor rendimiento pronóstico cuando se combina con otros biomarcadores de glucosa inflamatoria e enfermedad infecciosa. Bien, otras pruebas, ya, si bien es cierto, estas son mucho más sensibles, ¿no? Como la velocidad de segmentación globular es sensible, pero específica. Si lo queremos comparar también con la PCR, ¿no? La PCR es mucho más específica cuando hay infección infecciosa que la BCG. Este parámetro, ¿no? es utilizado para medir también respuesta de fase aguda, que se requiere para la determinación. PCT y PCR utilizamos, si bien es cierto, la sangre total, le sacan sangre total y lo que valoran, ¿no? Es el suero. Aquí en la velocidad de segmentación sacan también todo, ¿no? Lo que es la sangre y lo que llevan a procesar es la sangre total como tal, ¿no? En donde, en un tubo anticoagulante, y lo que hacen es medir la velocidad en la que descienden los eritrocitos expresados en milímetros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En una hora. Esta velocidad de segmentación globular es un método indirecto para medir los tratantes de fase aguda, ¿no? O las proteínas de fase aguda. ¿Qué pasa, ¿no? En el proceso inflamatorio, ¿no? Lo que sucede es que se incrementan, por ejemplo, proteínas, ¿no? Inmunoglobulinas, fibrinógeno, vamos a tener cifras elevadas. Y estas, sobre todo el fibrinógeno, lo que hace, ¿no? Es tratar de ayudar a que los glóbulos rojos se acerquen unos a otros y formen mallas, ¿no? Y permitan, pues, esa precipitación, ¿no? Normalmente los glóbulos rojos tienen fuerzas que evitan de que se repelan, no se junten. Pero al existir en un proceso infeccioso, niveles incrementados de fibrinógeno o niveles incrementados de inmunoglobulinas, por ejemplo, lo que va a existir es que esas fuerzas que tenían normalmente los glóbulos rojos los pierdan, ¿no? Y intentan juntarse, ¿no? Y el hecho de juntarse van a dar la posibilidad de precipitar con mayor rapidez, ¿no? A eso se llama velocidad de segmentación, que en el caso de infección pues está aumentada. Estos cambios, ¿no? Fibrinógeno, ¿no? Y en menor grado otro tipo de proteína en fase aguda, ¿no? Permiten el aumento de la agregación de los glóbulos rojos suspendidos en el plasma, formándose algoblogs, ¿no? Que es un fenómeno que se aprecia en el microscopio donde se ve el apilamiento de los glóbulos rojos. Entonces, cambios en las proteínas aumentan la velocidad de sedimentación globular, aumentos moderados de las proteínas extremadamente simétricas como el fibrinógeno, o gran aumento de proteínas moderadamente simétricas como las inmunoglobulinas, ¿no? Aunque nosotros infecciosos tenemos inmunoglobulinas. Pero sin embargo, no es específico, ¿no? De procesos infecciosos bacterianos, ¿no?
lo encontramos en otro contexto, ¿no? Aumentan, por ejemplo, el hecho de ser mayor o no, y hacen que se incrementen sus niveles, ¿no? El sexo, ¿no? Si lo comparamos un varón con una mujer, la mujer tiene niveles más incrementados de lo que es la BCG, el embarazo, la anemia, anormalidades en cuanto al tamaño del glóbulo rojo, macrocitosis. Esos son factores técnicos, ¿no? Durante el procesamiento, por ejemplo, una temperatura elevada en el ambiente de laboratorio, cuando se está procesando esta prueba. Niveles elevados de urinógeno por otra causa que no sea infeccioso, ¿no? Inflamación, neoplasias. También hay situaciones en las cuales puede estar presente la infección, pero sin embargo sus niveles están bajos en el BCG. Policitemia, ¿ya? Hipofibrinogenemia, hipogamaglobulinemia, leucocitosis marcada, ¿no? Procesos técnicos, procesamiento técnico inadecuado, ¿no? Formación de coágulos, por ejemplo, anormalidades en los eritrocitos, ¿no? Erocitos, acantocitos, microcitos disminuyen también los valores de la BCG, ¿no? Y bueno, estas son otras situaciones que pueden alterar de manera positiva o negativa los resultados de la BCG. Y por último, quizás aquí un listado, ¿ya?, de otras pruebas de manera inespecíficas que se encuentran en un proceso infeccioso, inflamatorio infeccioso, ¿no? En mi bibliograma, ¿no?, tengo las tres series. Tengo la serie blanca, la serie roja y la serie de las plaquetas, ¿no? En cuanto a la serie blanca, en un proceso infeccioso bacteriano, lo que yo usualmente espero es que esos niveles, ¿no?, se incrementen, ¿no?, de leucocitosis. Y más aún, no solamente leucocitosis, sino también hay la desviación izquierda, ¿no? Hablamos de las células inmaduras. Y no solamente esto, también vamos a tener predominio de neutrófilos. Quizás en un proceso inflamatorio viral, lo que vamos a tener no es una leucocitosis, sino que vamos a estar acompañados de una leucopenia. Por otro lado, la leucopenia no solamente es indicativo, ¿no?, de un proceso viral, también se han encontrado en procesos infecciosos bacterianos, pero ya quizás en estados ya más avanzados de la enfermedad. El recuento de la plaqueta, inicialmente trombocitosis, luego, ¿no?, trombopenia, en la población de la diseminada por esto. Cómo se encuentra, ¿no?, mi perfil de coagulación, ¿no? Cómo está mi TP, cómo está mi tipo de trombocina activado, que es el CPTA, ¿no? Están prolongados, ¿no? Se debe a falla orgánica, clínicamente encontraremos sangrado, monitones, equimosis, ¿no? En cuanto a mis electrolitos, hiponatremia, hiperpotasemia o hipopotasemia, ¿no?, que me hablan de un daño renal, ¿no?, o alteraciones hemostáticas. Usualmente cuando también encontramos una falla orgánica, ¿no? Equilibrio ácido-base, acidosis metabólica, ¿no? Creatinina urea pueden estar elevados, ¿no? Falla renal, lactatos elevados también, ¿no? Hipóxisis transaminasas elevadas, mi PCR elevada y mi procalcitonina elevada, ¿no? Entonces, con esto quiero decir pues que no todos, ¿no?, excepto, ¿no?, la procalcitonina, muchos de estos anteriores se elevan frente a cualquier otra circunstancia que no sea disfunción bacteriana, ¿no?, cualquier proceso inflamatorio. Entonces, al momento de hacer su interpretación, que si bien es cierto me son útiles en su conjunto, pero de manera independiente o sola no me sirve, ¿no? Y más aún si no tengo de manera independiente, pues, más aún si a estos resultados yo no voy acompañado de la clínica, ¿no? La utilidad de la procalcitonina se ha demostrado más bajo el contexto de un proceso respiratorio, ¿no?, que bajo el contexto de un proceso de meningitis o que bajo el contexto de una infección urinaria, ¿no? La utilidad tanto diagnóstica, terapéutica incluso, ¿no?, y la conducta a seguir de la procalcitonina ha tenido mayor, ¿no?, realce que en lo que es un proceso infeccioso de tipo respiratorio. Ya, chicos, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, porque eso no lo tenemos bien. ¿En qué situaciones el valor de velocidad de sedimentación globular podría ser predictivo? Es que no está considerado como un marcador, ¿no?, predictivo, sino como un marcador que es de respuesta aguda. Y es más, que es de respuesta aguda de manera directa. Entonces,
entonces te podría coayudar al diagnóstico, ¿no? Pero no es nuestro predictivo bajo este proceso de inflamatorio de protección. ¿Cuál sería la diferencia entre los antiinflamatorios entre un niño y un adulto consciente? ¿Qué es lo que quieres diferenciar? Si hay alguna variación en definitiva, ¿no? Yo le puse el ejemplo ahí en cuanto a la procalcitonina, ¿no? Entonces, cuando ustedes interpreten un resultado, lo que tienen siempre que ver cuando se encuentran frente a un niño, ¿no? Frente a un adulto, sobre todo cuando ya el laboratorio de por sí, ¿no? Cuando es un niño, les mandan un valor referencial ya para el niño. Es diferente, ¿no? El valor referencial de un adulto versus un niño. En el caso de la procalcitonina, por ejemplo, es normal encontrar pues, un valor de 1, ¿no? En un niño o un neonato, ¿no? Que sería ya muy sospechoso, ¿no? En una persona adulta. Entonces, sí hay diferencia, no solamente entre estos biomarcadores, ¿no? Sino en toda la lista de todo el laboratorio, los valores referenciales del laboratorio para cualquier o bajo el contexto de ser niño o ser adulto, la manera de interpretarlos es distinta, ¿no? Entonces, el laboratorio ya de por sí te va a colocar valor referencial niño es tanto, ¿no? Para que tú, de acuerdo a eso, sepas qué hacer. ¿Alguna otra consulta? Ya, chicos, entonces, esta clase va a estar en el aula virtual. Las diapositivas, lo voy a colocar también la lectura, ¿ya? De donde lo he tocado, y también hay una clase que no lo he eliminado porque es en el aula virtual. ¿Qué será? Pues un artículo, no me acuerdo que es un artículo de lo que es el PCR, ¿ya? Y lo bajé de una guía, y también se lo voy a colocar para que ustedes lo tengan de forma y lo puedan leer. Ya chicos, entonces